En el calvario de la presidenta Dina Boluarte en los días de Semana Santa. La Fiscalía, como saben, y el equipo de la DIVIAC de la policía allanó su vivienda en Surquillo y el despacho presidencial en Palacio el último viernes como parte de la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito. La imagen, sin duda, más resaltante ha sido el descerraje a la vivienda privada de Boluarte. Se usó una bazuca para fracturar su puerta, medida para algunos desproporcionada e inconstitucional. Pero por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos un caso del cual la presidenta hasta hoy no da explicaciones y que se sigue complicando. En su vivienda se halló, entre otras cosas, la tarjeta de identificación de un Rolex comprado en Casa Banquero en julio de 2023, es decir, apenas el año pasado. Y ese Rolex no es el que ella llamaba de antaño. Iván Escudero con los detalles. Viernes 29 de marzo y la luz se hacía en una de las habitaciones de la casa de la presidenta Dina Boluarte. Esa luz permitió ver un hecho sin precedentes en nuestra historia reciente. Fiscales y Policía Nacional estaban allanando la casa de una presidenta en ejercicio. Esa noche de Viernes Santo, cerca a las 10:30 de la noche, se dio una orden. Sí, proceda. La puerta de la casa de la mujer más poderosa del país se abría con la fuerza policial y este video grababa para el recuerdo, uno a uno, el ingreso de fiscales y policías de la DIVIAC. La orden era registrar, encontrar e incautar todo lo relacionado a los relojes Rolex de la presidenta Boluarte. La redacción de Panorama fue avisada por vecinos que a la casa de la presidenta Dina Boluarte habían ingresado fiscales y policías. Para las 11 de la noche ya sabíamos que el motivo era un allanamiento. Fiscales recorrían una a una las instalaciones de la casa de la presidenta Dina Boluarte. Buscaban los relojes Rolex, esos que la presidenta dijo tener de antaño. El artículo en particular es de antaño, lo uso muy eventualmente y lo que quiero decir, he entrado al Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias como lo he prometido al pueblo peruano, y no solo porque lo he prometido, sino porque en mi ADN está no ser corrupta. Una a una, las habitaciones de esa casa de 3 pisos ubicada en la zona límite de Surquillo con San Isidro eran registradas. La presidenta no estaba en su domicilio. Para esa hora, nadie sabía el paradero de Boluarte Segarra. Los fiscales tenían un único objetivo: encontrar e incautar los relojes Rolex. Era el calvario en carne propia de Dina Boluarte, solo que la presidenta no se había redimido de sus propios actos, y menos de sus palabras. Digo, es un artículo de antaño. Les voy a agradecer que no entren ya en temas muy personales. Muchas gracias. Para ese momento ya era sábado de gloria, exactamente las 12:10 de la noche, hora en la que se empezó a iluminar cada una de las habitaciones. Panorama tuvo acceso al acta fiscal que detalla paso a paso todo lo que ocurrió esa madrugada en la casa de la presidenta. En el primer piso se allanó 7 ambientes y se describió que la presidenta tiene una piscina en el interior de su vivienda. En este primer piso también encontraron la camioneta de Dina Boluarte, la misma que fue comprada al contado hace unos años. Pero lo relevante estaba en el segundo piso. Esta imagen fue grabada a la 1:30 de la madrugada de ese sábado. Mostraba el inicio de búsqueda de información en las habitaciones del segundo piso de la casa. Las cortinas de dichas habitaciones nos permitieron ver la silueta y hasta el perfil de los fiscales a cargo de esa diligencia. Se podía ver cómo revisaban cajones de cada uno de los muebles, conversaban entre ellos y observaban cada detalle. Las siluetas iban apareciendo una a una y con ellas
movimientos que nos daban certeza que la diligencia se desarrollaba según lo previsto. Para esa hora, seguíamos sin saber dónde estaba la presidenta. A esta hora también, en simultáneo, otros fiscales permanecían en los exteriores de la casa de Dina Boluarte. También fue desplegado un importante contingente policial para evitar que personas y periodistas podamos estar cerca a la casa de la presidenta. Para las 2 de la mañana de ese sábado 30 de marzo, los fiscales encontraron algo relevante en una habitación del segundo piso de la casa. Era la biblioteca de Dina Boluarte. En ese segundo piso, en donde la presidenta decidió guardar el registro de algo valioso, y no necesariamente nos referimos a los libros. Lo que tenía la presidenta era el certificado y tal vez prueba fatal de algo que Panorama ya había revelado hace unos días. En un estante de madera se encontró ese tarjetero, color verde, con el nombre Rolex inscrito. Al interior de este cuadernillo estaba lo que podría marcar la hora judicial en el caso Boluarte. Rolex no usa circones ni Swarovski, es diamantes. Era la tarjeta de descripción de uno de los Rolex que la presidenta solía lucir antes que todo se revelara. Era el certificado del Rolex modelo Datejust 36, el mismo que Panorama, a través de un experto, pudo identificar como el cuarto Rolex siendo usado por la presidenta. Puedo ver de que el reloj digo que es otro porque es el único que he visto con este tipo de brazalete. Luego, si te das cuenta, el bisel está de diamantes, pero tiene la característica igual por el brillo que se ve. El número romano a las 6 y a las 9 también lo tienen diamantes. Por el número de modelo de la tarjeta, Su lo ha podido individualizar como este de oro blanco y diamantes engastados en el bisel. Los fiscales y el equipo de agentes de la DIVIAC no encontraron propiamente el reloj. No estaba, pero inevitablemente lo encontrado es suficiente elemento para saber que la presidenta ostentaba lo que pocos peruanos pueden. Y como Congreso tienen total libertad este grupo ideologizado de presentar esta y más vacancias que pudieran venir en adelante. No le temo a las vacancias. Un reloj que, según la fecha inscrita, es de julio del 2023. Es decir, alguien compró ese reloj el 7 de julio del año pasado. Ese alguien, por lo que sabemos, no es Dina Boluarte, ya que el gerente de la casa Banquero ha declarado a Fiscalía que Dina Boluarte no está en su base de datos. ¿Desde cuándo un sector de la prensa se preocupa en lo que usa o no usa una presidenta o un presidente? Panorama ya lo había mostrado como el cuarto Rolex en la muñeca de Boluarte la semana pasada. En ese mismo estante estaba la tarjeta con la inscripción Casa Banquero, como se sabe, la única distribuidora autorizada de la marca Rolex en Perú. Para las 3 de la mañana de ese sábado, no solo el segundo piso de la casa era escenario de este allanamiento. Para ese momento se empezó a distinguir luces que alumbraban habitaciones del tercer piso de esa casa. Era uno de los almacenes. Allí no se encontró algo relevante. Sin embargo, en ese tercer piso, en una de las habitaciones, se encontró algo también revelador. Dina Boluarte, al parecer, no solo tenía preferencia por relojes de alta gama. Las joyas eran parte de sus accesorios cotidianos, lo que veremos en otro reportaje más adelante. A las 4:20 de la madrugada, casi 6 horas después de iniciado el allanamiento, los fiscales y agentes de la DIVIAC empezaron a salir de la casa. Las luces del tercer y segundo piso se apagaron y una caja lacrada y sobres lacrados desfilaron en el exterior de la casa de la familia Boluarte. Pero no habían terminado las diligencias. Para las 5 de la mañana de ese sábado, los fiscales ingresaban a la residencia de Palacio de Gobierno. La presidenta Dina Boluarte se encontraba allí y era ella también a quien debían hacerle el registro personal y ver si tenía en su poder algún elemento materia de la investigación. Las diligencias en Palacio de Gobierno terminaron pasadas las 8 de la mañana de ese sábado.
Todo el país despertó con la noticia que la casa de la presidenta Dina Boluarte había sido allanada durante la mañana del sábado. La mañana de ese sábado, fuentes de Palacio confirmaban que para el mediodía se daría un mensaje a la nación. Mensaje que llegó cerca a las 3 de la tarde. El país entero ha sido testigo cómo a altas horas de la noche un contingente numeroso de fiscales y policías irrumpió en mi domicilio donde pernoctaba mi familia. Ha sido sorprendente cómo se dispone que se violente la puerta de ingreso de mi hogar. La presidenta Dina Boluarte dijo a todo el país que nuevamente no diría nada sobre sus relojes Rolex. El tema del reloj. Me hago una pregunta. ¿Desde cuándo un sector de la prensa se preocupa en lo que usa o no usa una presidenta o un presidente? Espero y quiero creer que no es un tema sexista o de discriminación. Y sobre este tema, por recomendación de mi abogado, quien me ha pedido que no haga todavía ninguna declaración hasta que yo pueda asistir a la fiscalía y aclarar los hechos. Y usó los minutos a nivel nacional para decir que todo es parte de un complot. Basta de utilizar a algunos medios de comunicación para generar caos e incertidumbre en perjuicio de la patria. Basta de generar cortinas de humo para cambiar el giro de la noticia. Basta de querer generar un complot en contra del país. Lo cierto es que esta madrugada de sábado, la luz llegó con los fiscales a su casa. Y se fue también la luz antes que cante el gallo. Y la presidenta había negado nuevamente cometer actos de corrupción. Entré a Palacio de Gobierno con las manos limpias y así me retiraré. Ya lo vimos en el reportaje de Iván Escudero. En el allanamiento se encontró una tarjeta de un Rolex original que hemos mostrado en la muñeca de la presidenta en diversas actividades de este año. El experto que nos ayudó, David Su, identificó 3 Rolex más la semana antepasada, pero no están. En Palacio, por otro lado, se encontraron los 8 relojes que tenemos ahora mismo en pantalla.